Queremos estar un ratito con Jesús y aprender qué significan unas palabras que Él nos dice en el Evangelio de San Mateo, que dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Lo encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo y Nicolás y la Bernardita nos han animado a que sea como esta la invitación a descansar en Jesús, porque bueno, fin de semestre, ¿verdad? Un semestre, un super semestre, habíamos un tercer semestre, super semestre, entonces realmente hemos experimentado el cansancio, eh, no solamente nosotros, sino también hemos visto el cansancio de nuestros hermanos y hermanas, familias, estudiantes, colegas. Eh, Sabemos que uno de los temas más como, si tuviésemos que nombrar los temas del año, dolorosamente, el tema de la salud mental es uno de los temas, ¿no? Y tiene algo que ver con el cansancio. Por esas razones, por el contexto de fin de semestre, queríamos tener este ratito de oración en torno al descanso en Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Entonces, bueno, podemos venir en primera persona, también sabiéndonos como parte de esta humanidad que está cansada, de esta sociedad, de este Chile que experimenta el cansancio. Entonces, el nombre propio, pero también el nombre de nuestros hermanos. Venimos a descansar en Jesús. Quiero invitarlos a que al inicio de estas palabras nos pongamos, cuando estamos con el Señor aquí, les decía, estamos en esta capilla tan querida, tenemos este retiro híbrido, que bueno que ahí también ha crecido la invitación a venir presencialmente y digitalmente. Quiero invitarlos a pedir a la Virgen María que nos acompañe esta mañana. Ella sabrá enseñarnos a alcanzar el Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre nuestra, acompáñanos en esta mañana de estar con tu Hijo. Ponnos con tu Hijo, ponme con tu Hijo, en la oración de San Ignacio a la Virgen María. La hacemos también nosotros propios. Ponnos, Madre, con tu Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya les he dicho, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Sin embargo, quiero hacer un pequeño cambio y llenar de contenido esa frase de Jesús con otro pasaje de la Escritura. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio que está ahí, es el que les quiero proponer para, no olvidemos esta idea de que es, vengan a mí los que están cansados y agobiados. De eso se trata. Muy bienvenido, muy bienvenido. Entonces dice así el Evangelio de San Marcos. Dice, cuenta una historia. Vamos a proclamar el texto del Evangelio según San Mateo. Perdón, según San Marcos, capítulo 6. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Estamos leyendo hacia la segunda mitad del capítulo 6 de San Marcos, para los que están aquí en la capilla. Marcos 6. Era tanta la gente que iba y venía, no les dejaba tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya es muy tarde, despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer. Respondió, denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron,
habría que comprar pan por el valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, el evangelio que les traigo en realidad tiene como 2 momentos. El de la barca, en que están descansando los discípulos de Jesús con Jesús, la invitación de Jesús a descansar, y luego esta multiplicación de los panes. Son como 2 momentos que queremos que curiosamente están unidos. Como si a Jesús no le hubiese resultado el plan de ir a descansar, ¿no? Porque se convirtió en una tarde de trabajo, pero fue una tarde en que se sació la multitud. Hay como una paradoja entre la búsqueda de descanso, que se convierte en entrega a los demás, y en saciedad. Es un camino, es como un itinerario bien curioso que hace la palabra de hoy. Pero vamos por partes. Les quiero invitar, detengámonos como parte por parte, si quieren irlo siguiendo en sus Biblias, les puede ayudar. Jesús les dijo entonces, el primer versículo dice que vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía, no les quedaba tiempo para comer. ¿Qué es lo que había pasado en el Evangelio? Si ustedes tienen su Biblia y pueden mirar un poquito antes, ¿qué es lo que ha sucedido antes? Los discípulos han sido enviados en misión al inicio del capítulo 6, no lo tenemos en diapositiva, pero lo pueden encontrar en sus Biblias. Jesús los había invitado, los había enviado en misión, había dicho de 2 en 2, el texto en el versículo 6 dice, llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevaran nada por el camino. Nosotros conocemos el texto, Jesús había enviado a sus discípulos. Entonces, ¿a descansar de qué? Bueno, de la misión. Habían tenido una gran misión, y ellos traen esa experiencia de la misión. El mismo texto dice en el versículo 13, ellos van en misión y después vuelven, antes de este descanso que estamos leyendo aquí. Y el Evangelio dice que ellos le contaban a Jesús cómo expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Es decir, los discípulos llegan a contarle la historia de su misión a Jesús. Y están contentos, están entusiasmados. Esto empieza a hablarnos de alguna manera, más o menos pronto empieza a hablarnos de nosotros mismos. No solamente por el cansancio, sino también por lo contento de la misión. ¿Le podemos contar a Jesús qué es lo que ha pasado? Pensemos en este semestre, estamos cerrando un semestre. ¿Le podemos contar a Jesús qué es lo que ha pasado y que nos tiene contentos? Los discípulos dicen, expulsábamos a los demonios en tu nombre, curábamos enfermos. Por otra parte, quien tenga la Biblia puede irlo siguiendo. Por otra parte, el Evangelio tiene el evento de la misión, con su llegada de los discípulos contentos, porque cansados también, porque fueron sin bastón, fueron con lo justo. Pero hay otra escena que se interpone, que el evangelista Marcos la pone ahí, pareciera que como para ganar tiempo, entre que los discípulos van y vuelven de la misión, como para ganar tiempo, pone esta historia. Otros evangelios la colocan en otro lugar, y la historia que pone es una historia de dolor. Hay sentimientos de dolor y de miedo por la muerte del Bautista. San Marcos, entre el capítulo 14 y el 29 y el 30 prácticamente, justo en el periodo en que los discípulos están en misión, el evangelista relata la muerte del Bautista. Tenemos que imaginar lo que significa para Jesús la muerte de su primo. En términos de un amigo, un primo, pero sobre todo en términos de la premonición que significa. El profeta es decapitado, es asesinado, ¿no? Y Jesús se identifica con él es el auténtico profeta Jesús.
Y de alguna manera la muerte de Juan es el dolor de la pérdida de un amigo, es la amenaza de que su propia vida de alguna manera se figura que va a recorrer el camino de la cruz. Esto tiene el corazón de Jesús apretado, y el de los discípulos también, porque ha muerto Juan el Bautista. Recordemos que algunos de los discípulos, lo dice el otro evangelio de Juan, fueron primeros discípulos de Juan el Bautista. Entonces, Jesús va a buscar un rato para descansar. ¿De qué? De la misión, que es desgastante, que es entusiasmante, también del dolor. Y otra vez esto nos habla de nosotros mismos, así como decíamos, podemos contarle a Jesús cosas bonitas de este semestre, y también podemos contarle a Jesús cosas que nos han apretado el corazón. Incluso que han tenido que ver con muerte, ¿no? Pensando en este semestre de COVID. Por eso les traigo como una pregunta. Vengo a descansar con Jesús esta mañana. Inspirado como por la invitación que hacía desde la pastoral. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Yo me he dejado un tiempo para estar con Él al final de este semestre, una mañanita. ¿Qué quiero contarle? Esa es mi pregunta, es simple mi pregunta, pero ¿qué quiero contarle a Jesús? ¿Qué ha pasado en la misión? ¿Qué ha pasado durante el semestre? ¿Qué cansancios? Y también, ¿qué dolores? Como por la muerte de Juan el Bautista, nuestro propio Juan Bautista quizá. Hemos sentido cerca también la muerte o quizás las amenazas de la misión. ¿Qué alegrías por los signos de la misión? Porque los discípulos vienen contentos porque se han sanado, el demonio ha sido expulsado y vienen motivados por eso. Bueno, el Evangelio dice que entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Bueno, se fueron solos, pero se fueron juntos, porque son los discípulos que van con Jesús. Es como curioso, el Evangelio dice, se fueron solos, pero sabemos que en la barca van juntos, van los 12 con Jesús. Es necesario, y Jesús lo sabe, pasar las experiencias por el sedazo de la oración, de la reflexión, por el corazón. Hemos vivido tantas cosas este semestre que pasen por el corazón, que pasen por la oración. El Papa Francisco, predicándole a los sacerdotes, me van a perdonar, pero yo creo que nos puede ayudar como académicos, dice que hay distintos tipos de cansancios. Y hay unos que son más sanos que otros, pero todos hay que respetarlos. Está 3 tipos de cansancio. El cansancio de la entrega por el pueblo de Dios, que dice que es un cansancio bello. Y yo pienso que los académicos que experimentamos este cansancio bello de esperar, cuidar, alentar, preparar una clase, un cansancio bello. Dice el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, que está el segundo cansancio, que es el cansancio por los enemigos, dice. Porque, bueno, lo dice respecto a los sacerdotes, como porque uno quiere llevar la misión y hay como quien se opone a la misión. Y quizás nosotros también lo podemos experimentar un poco así. Es brava la palabra, pero lo dice Papa Francisco, lo quiero dejar. Y hay un tercer cansancio que me parece muy inteligente nombrarlo, de parte de Papa Francisco, que dice que es el cansancio autorreferencial. Y dice que es el más peligroso. Si el primero es un cansancio bello, este es un cansancio peligroso. Porque nos pone como en el centro a nosotros mismos. El cansancio autorreferencial. Podríamos decir que es el cansancio por mantenernos como importantes, ¿no? Y eso es agotador. Porque hay que mantenerse que se la sabe toda, ¿no? El académico, yo me pongo en la lista, que no puede no saber, ¿no? Y dice el Papa Francisco en otro lugar que es necesario descansar en Jesús. No es lo mismo poder contemplar, poder adorar, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón.
en el Evangelio Gaudium 200, trata el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Y Jesús descansa también. ¿Usted se ha fijado que Jesús descansa? ¿Cómo descansa Jesús? Jesús descansa durante su vida mortal buscando espacios, que son noches en vela, en que gasta su tiempo en el corazón del Padre. Jesús, ¿cómo descansa Jesús? Jesús descansa estando en su sitio, en el corazón del Padre. Esta experiencia, la de Jesús en esos espacios de oración, fortalece su misión. Hay dos momentos en que esto se muestra muy claro en el Evangelio, en el Monte Tabor y en el Huerto de los Olivos. Las tensiones, el miedo, la angustia que Jesús experimentó encuentran sosiego en la oración a su Padre con sus discípulos, dice el Evangelio de San Lucas, a un tiro de piedra, con los amigos cerca, pero en el corazón del Padre. Y allí Jesús experimenta en momentos de súper angustia y cansancio, que el Evangelio relata dramáticamente, encuentra el descanso en que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el Evangelio de San Lucas que un ángel lo confortaba, lo hacía descansar. Les traigo una segunda pregunta. ¿Cómo es mi descanso? ¿Dónde he ido aprendiendo a descansar? A lo largo de mi vida y quizá también a lo largo de estos semestres de pandemia, que hemos descubierto otras cosas como para descansar. Yo he descansado un poquito más con mi jardín, por ejemplo. Y con un poquito de deporte distinto, me subí a una bicicleta y parezco un hámster pedaleando adentro de la pieza con un rodillo. Humillante, pero bueno, yo he aprendido a descansar así, como un hámster. Pero ¿cómo he aprendido a descansar? Obvio que, y de verdad se los puedo decir de corazón, que yo encuentro un lugar de descanso en la oración, por supuesto. Entonces yo les traigo esa pregunta. ¿Dónde he aprendido a descansar? Y quizás asociada a esta otra pregunta, ¿en qué sentido Jesús es un lugar o el lugar de mi descanso? Donde llegar con mi agobio y con mi cansancio. Vengan a mí los cansados y agobiados. A propósito del descanso, les traigo dos citas más. Una clásica, que ustedes se la saben mejor que yo, que es San Agustín, que dice que nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y les tengo otra cita que no la conocen, pero me parece muy interesante, que de uno de los padres del desierto, que estos son unos personajes bien sabios, premonitores de la psicología posiblemente. San Beda dice que el Señor hace descansar a sus discípulos para enseñar a los que gobiernan que quienes trabajan de obra y de palabra no pueden trabajar sin interrupción. Nos enseña a nosotros que a veces tenemos gente a nuestra responsabilidad. Y Casiano ocupa una imagen muy bonita. Dice que la cuerda, perdón, San Gregorio Nacianceno dice que la cuerda de un arco y flecha, la cuerda no puede soportar una tensión ininterrumpida. Y las extremidades del arco y flecha, necesitan un poco de relajación. Si se quiere poder tensar el arco de nuevo sin que se haya hecho inútil para el arquero y que esté fuera de uso en el momento en que se necesita. ¿Le gusta la imagen o no? Es necesario descansar. Y Jesús lo sabe y se lleva a sus discípulos a descansar. El resto del Evangelio es este cambio de juego de que Jesús baja de la barca, ve a la muchedumbre, se compadece de ella. Se los voy a dejar ahí como propuesta para quien se sienta como movido, porque es un movimiento bien curioso. Estamos buscando este descanso en Jesús y la barca, pero es necesario bajarse del lugar de refugio de la barca, ver lo que pasa alrededor. A veces no vemos y viendo compadecerse. Y es curiosamente, esta dinámica, si bien es necesario el descanso, esta dinámica de ponerse en misión, de darse, de entregar el poco pan que se tiene, arriesgarlo en las manos de Jesús, de ponerse al servicio, trae la saciedad.
Se los dejo ahí como propuesta para que en el Espíritu Santo lo lleve más a esa segunda parte del Evangelio, pero mi propuesta principal es esta, la del descanso, porque Jesús ha dicho, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y lo hemos visto, yo diría, tiernamente. Ofrecer descanso a sus discípulos que están cansados de la misión, compartir él mismo el cansancio de la muerte de Juan y el agobio, y compartirlo en comunidad, y descansarlo en Dios. Les dejo entonces esas preguntas, ¿cómo es mi descanso? ¿En qué sentido Jesús es mi descanso? ¿En qué sentido quizás soy como ese arco que no se tensa, no se destensa, no se destensa, no se destensa? No va a trabajar bien. ¿En qué sentido puedo contarle a Jesús las cosas bonitas de este semestre, los dolores de este semestre, y pueden encontrar en él un descanso? Mil ideas cruzan mi cabeza, una tormenta como muchas, más aguda por su tiempo, más revuelto de anhelos e ilusiones. Una madeja enredada, ya no sé por dónde empezar. Quiero descansar, quiero descansar. Mi alma está agotada de tanto batallar, de buscar la fuente de mis fuerzas. Solo con mis propias manos y no descansar en ti, Señor. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Venid a mí, cargad mi yugo y descansad. Que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Venid a mí, pequeños, venid a mí. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Venid a mí, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, pequeños, venid a mí. Es orgullo el que mi alma como lastre lleva, peso que no deja volar hacia lo alto de mi ideal. Mirar tu cruz y a tu madre a tus pies, su sencillez infinita y una entrega total. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Venid a mí, cargad mi yugo y descansad. Que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Venid a mí, pequeños, venid a mí. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Venid a mí, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, pequeños,